Uno no debe analizarse. Pero lo que digo es que de repente aparecen como requisitos, ¿no? Inciso A, haberte analizado. Inciso B, tener casos. Inciso C, supervisión y todo este rollo como muy, muy institucional que pues lo que está haciendo justamente es como compactar el conocimiento psicoanalítico, y me parece que hay que romper con eso también, ¿no? Tampoco de manera grosera, así como que, pues, este, ya salí de la prepa y ya voy a ser psicoanalista, ¿no? Y ya voy a recibir analizantes. No, creo que tampoco por ahí, pero tampoco caer como en estas, eh, como en estas cuadraturas de la formación del analista, ¿no? Que en muchos lados yo lo he escuchado, y me parece que, pues que esta institucionalización asfixia como la posibilidad de justo de pensar nuevas cosas, ¿no? Y que me parece que, bueno, al final es un gran tema que se podría desmenuzar de muchas maneras, ya que creo que es uno de los principales conflictos y con los que se ha enfrentado el psicoanálisis. Desde que muere Freud, vamos a ponerlo como en esos términos, cuando deja de herencia esta asociación psicoanalítica, me parece que ya ahí hay una fractura totalmente con el objetivo que pretende el psicoanálisis y con las instituciones analíticas, ¿no? Que justamente como dices, bueno, tiene que tener cierta formación, se tiene que hacer ciertas cosas, tiene que haber una clínica determinada, y si no hay eso, no es psicoanálisis. Y además no solamente eso, sino también el analizante, o bueno, el paciente, tiene que tener ciertas características en su momento bastante específicas para poder ejercer análisis. Y para que podamos ir cerrando esta charla, me gustaría que pudieras compartirnos un poco sobre esta parte. Al final estamos hablando de que cualquiera en realidad que esté interesado en la clínica analítica puede ejercerla después de cierto estudio, después quizás de cierta formación no escolar, quizás un poquito en cárteles, en seminarios, eh, un poquito como lo pensaba incluso Lacan, ¿no? Una formación que no necesariamente fuera en las aulas, pero que sí fuera con analistas, si hubiera discusión, etcétera. No me quiero meter mucho en la parte formativa, sino que pudiéramos cerrar justamente pensando en quién puede estar del otro lado, quién puede estar ahí en el diván, ¿no? Me parece que en algún momento, como te comentaba, había ciertas condiciones para que hubiera alguien ahí postrado en el diván, pero eso ha cambiado, se sostiene. ¿Qué piensas de esto? Sí, completamente de acuerdo y en la misma línea, Iván. Este, Solo que sí, híjole, es que la tenemos bien difícil en esta época, ¿no? Porque pareciera que estamos diciendo que todo se vale, ¿no? De repente, este patos posmoderno que le dice doctor Ábalos, pareciera que, pues, y eso es lo que hace como de repente medio, ¿cómo podría decirlo? Este, mm, Como a veces muy flexible el acceso al psicoanálisis, que o sea, me estás diciendo que pareciera que si yo leo las obras de Freud ya soy psicoanalista, ¿no? Entonces tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que no es el que todo se vale, ¿no? O el que sirve para todo, ¿no? Sí debe haber una cierta disciplina en el pensamiento, y más por los razonamientos psicoanalíticos, ¿no? Claro. Pero sí, tampoco llevarlos, o sea, digamos que están como los dos extremos, ¿no? Ni el todo se vale, ni la reglamentación así absoluta de militar, ¿no? De casi ya casi las instituciones psicoanalíticas parecen partidos políticos, ¿no? Y parecen militantes que así van este, con los seminarios de Lacan, y los, y los citan, ¿no? Así tal cual, y es eso y punto, ¿no? Y que he escuchado, ¿no? Muchos que han salido de estas escuelas, que no veo ninguna, por lo menos el acercamiento que he tenido con algunos conocidos, no veo digamos, una interdisciplinaridad
¿no? O sea, no veo arte, no veo lingüística, no veo sociología, no veo antropología, entonces todo es así como Lacan, 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 Freud, 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 Klein, 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 entonces no veo, Kafka, no veo a Dostoyevsky, no veo, cuando Freud era, pues pues muy diverso, ¿no? O sea, no veo que los psicoanalistas recurran a los sociólogos, por ejemplo. Eso sí lo tengo muy claro, ¿no? No veo que haya psicoanalistas que recurran a la sociología, por lo menos no la mayoría, y puedan pensar la clínica de otra forma, ¿no? Entonces, me parece que que sí hay que dejar como muy claro que tampoco es que se vale todo, pero tampoco es como la cuadratura de la institución, ¿no? Sin embargo, sí, y esto lo platicamos también en alguna otra ocasión, Iván, creo que el psicoanálisis debe necesariamente incorporarse en las instituciones, ¿no? Debe hacer voz en las instituciones sin institucionalizarse de manera grosera, ¿no? Entonces no, tampoco hay que tenerle miedo a las instituciones, ¿no? Pues sí, las escuelas, las universidades, los hospitales, pues ahí es donde se requiere el trabajo analítico y pues no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a dos cosas que me parece que de repente los psicoanalistas, eh, ciertas corrientes psicoanalíticas veo como muy reticentes, ¿no? Que es así como miedo a decirse psicoanalista, de repente decir, no, como si fuera justo, ¿no? Un lugar así como de el gran lugar del psicoanalista. Entonces, pues no hay que asumir que el psicoanalista pues es un ser humano igual, que ejerce una, un saber, ¿no? Y dos, pues no hay que tenerle miedo a las instituciones, ¿no? Me parece que se pueden hacer intervenciones justamente engarzando psicoanálisis con otros saberes, con la sociología, la antropología y la política más que nada, que es también lo que tampoco he visto como esos anclajes, que te permite pensar a un psicoanalista voy a poner un caso extremo, ¿no? Un psicoanalista en un 911, ¿no? Que son intervenciones así bien, ¿no? O sea, pareciera que no, pues ahí no, porque el tiempo es muy poquito y no se puede hacer análisis ahí. Pues bueno, eso es también como seguirse encerrando que el análisis es largo y entonces que sí lo es, ¿no? O sea, sí, tampoco se niega, pero no sé, habrá que pensarse de otra forma que se puede hacer algo en esas instituciones, ¿no? Me parece que ese sería el papel político del analista, ¿no? Pues intervenir en las instituciones sin que se institucionalice el analista, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, Iván. Y que de hecho ahorita que vas comentando esa parte, creo que podríamos decir que es un reto bastante grande el que el analista esté en la institución sin institucionalizarse. Te puedo decir incluso desde la experiencia personal, ya que me ha tocado estar en instituciones, incluso ahorita que mencionas esto del 911, bueno, incluso me he tenido que mover en cierto aspecto en ese sentido, pero me parece que, claro, como lo dices, si uno dice esto no puede ser psicoanálisis, bueno, se cierra y ya está. Pero si te metes, investigas, practicas, modificas, sin caer en la parte psicologizante, me parece que puedes encontrar que el psicoanálisis no necesariamente es un diván, no necesariamente es un consultorio blanco o misterioso, sino que el psicoanálisis es una posición y una posibilidad de entender un relato que hace que alguien esté sufriendo. Y mientras esté esa posibilidad abierta, puede haber análisis, me parece. Aunque haya dificultades por tener que seguir ciertas reglas de las instituciones, se puede habilitar eso. Se puede habilitar una lectura novedosa de un relato de discursos que hacen que el padecimiento persista, por ponerlo de una forma. Ujú. Y para que no quede justamente al aire, como preguntábamos hace rato, ¿no? El hecho de que quién puede estar del otro lado. Digamos, estamos hablando bastante del analista, pero ¿quién puede estar del otro lado, ¿no? ¿Quién puede estar ahí, en este caso, por ejemplo, del otro lado de la línea, relatando? ¿Quién puede estar del otro lado en el diván? Sigue siendo tan poco flexible, digo, porque antes era muy complicado que alguien pudiera entrar en análisis, ¿no? En el sentido de que tenía que haber cierto estatus social, se tenía que tener ciertas características intelectuales, y uno diría, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Quién puede estar ahí?
¿Qué piensas? Sí, Iván, sí tienes razón, dejé un poco de lado esa pregunta, y me aboco a ello. Y me parece que, eh, siguiendo la misma, siendo consecuente con lo que estoy diciendo, me parece que sí puede estar, es que justamente esta palabrita es como la que a mí me causa conflicto, ¿no? Pero sí puede estar cualquiera, eh, pero no de cualquier modo, ¿sabes? Es como quizá la diferencia sutil que a mi juicio tendría que tomarse en cuenta, ¿no? Puede estar cualquiera, pero no de cualquier modo, es decir, sí, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, con cáncer, en etapa terminal, o sea, cualquiera puede estar, porque cualquiera supone una subjetividad y por lo tanto un trabajo con la subjetividad, pero sí creo que no de cualquier modo, ¿no? Justamente como dices, no es así como que eh, llego y digo, del lado del analizante del paciente, llego y la demanda pues primaria, ¿no? Que es así como, a ver, dígame qué tengo, ¿no? Y ya, y qué debo hacer, este, que lo hemos sabido por la experiencia, ¿no? Se van porque pues, no les dices nada, ¿no? Entonces, pues esperan el consejo, esperan la receta, esperan el apapacho, esperan la motivación, ¿no? Y cuando no, pues se llegan a ir o ven que no pasa nada, ¿no? Me parece que no de cualquier modo se tiene que estar en análisis, sino que sí se requiere una cierta fortaleza, este, pues subjetiva muy determinante, ¿no? Eso sí creo que puede estar cualquiera, pero no de cualquier forma. Bien, me parece que esa es una forma bastante puntual de decirlo. Cualquiera puede estar, pero no de cualquier modo, sino que realmente esté interesado en poder hacer ese trabajo. Porque, bueno, incluso toca, ¿no? Que hay gente que de verdad nada más va a que le digas qué hacer y punto. No hay apertura a quizás preguntarse por qué. Me parece que esa es la gran pregunta que puede aperturar un análisis. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te pasa esto? No, pues no lo sé. ¿Quieres averiguarlo? Prácticamente. Casi casi como un pequeño chiste ahí, pero casi no hay apertura y se vale, ¿no? Que nada más quieras también ir y solo que te digan qué hacer. Pero bueno, me parece que ahí tendremos que hacer esa distinción de para qué sirve justamente, retomando el tema central, para qué sirve un análisis y para qué sirve un psicólogo. Y lo importante me parece de esta charla es ya poder hacer una división un poco más clara, no una división radical me parece, porque si no caeríamos en estas situaciones de quizás decir esto sí es lo que cura, esto sí es, y esto no, esto hay que desecharlo. Me parece que quizás solamente hacer una división, de que la psicología sirve para algo, para algo está ahí. Así que aunque suene como un poco igual grosero, no sé, pero de algo tiene que servir para que funja como un saber, pero el análisis es para otra cosa, que me parece que es muchísimo más importante, que a veces solamente sostenerte y conseguir un trabajo, que solamente sostenerte y conseguir una pareja, sino que poder modificar y de entrada enterarte que hay unas cadenas por ahí que te están sujetando a cierto padecimiento y poder después quizás hacer algo con esas cadenas, tiene un impacto muchísimo mayor que conseguir justamente adaptarte a esta fantasía. Sí. Sí, Iván, e incluso me quedé pensando en esto que decías de querer saber. Me parece que en Lacan está como muy claro cuando anuncia que la transferencia es amor, sí, pero no amor al analista, ni amor a sí mismo, ¿no? Como justamente la psicología apunta, ¿no? Ámate a ti mismo y quiérete y supérate. No, es amor al saber, ¿no? Y ahí sí, pues yo sí soy de esta postura de que ahí sí el psicoanálisis le rinde homenaje a la filosofía, ¿no? Al final, en la producción de verdad implica o supone amor al saber, entonces el analista tiene, junto con el analizante, los dos deben aspirar al amor al saber, ¿no? Y pues por eso están implicados ahí ambos, ¿no? Para que se produzca esta posibilidad de saber
justamente del síntoma, del padecimiento, ¿no? Entonces sí creo eso, que va por ahí, que va a esa aspiración y que no podemos dejarla de lado, ¿no? Que hay que aspirar al amor, pero al saber, ¿no? Me parece que es una buena forma de ir cerrando esta construcción que arrojas de hay que tener amor, sí, pero amor al saber, justamente. Y que ese saber, bueno, al final lo podamos poner en acto. Ya que actos, bueno, eso ya es discusión para otros temas, pero me gustaría saber si quisieras agregar algo antes de ir cerrando este espacio, algo quizás para las personas que estén interesadas en acercarse al psicoanálisis político desde el estudio o quienes nos escuchen y estén interesadas en quizás empezar un proceso terapéutico desde esta visión. Sí, bueno, primero que nada, Iván, pues, agradezco la invitación, agradezco el espacio, agradezco la charla, y bueno, entre tantas complicaciones parece que pudimos superar este, estos inconvenientes y pues solamente agregar eh, que bueno, evidentemente pues esta charla pues es ni siquiera introductoria, sino más bien es como más informativa, ¿no? Y que sí se quede como muy claro que esto implica un montón de cosas, ¿no? O sea, este, ya el psicoanálisis en sí mismo, el ortodoxo y tradicional, pues ya es complejo de por sí, ¿no? Entonces meterse esto, pues implica más cosas de las que hablamos, ¿no? Y pues bueno, eh, pues todo esto está trabajado, insisto, no es exclusivamente nuevo, así como tú dices, no es radicalmente nuevo, ni es la panacea, ni es nada de ese tipo, sino más bien es seguir trabajo, ¿no? Seguir el trabajo de muchos que se han abocado como a esta línea, ¿no? Que es justamente, o particularmente la escuela eslovena, que está liderada justamente por Slavoj Žižek, pero por ahí está también Alenka Suspachik, me parece que un estadounidense que se llama Joan Kopjek, y algunos más, Jana Lush, por ejemplo, no pertenece a esa línea, pero le está apostando como apertura del psicoanálisis a otros, ¿no? Eh, a otras genealogías y otras cosas que se está trabajando por ahí. Entonces, me parece que estos autores contemporáneos que no han roto digamos, su compromiso y su vínculo con los clásicos, me parece que es la entrada a este trabajo, y específicamente que el psicoanálisis político, pues, pues de la línea de la filosofía política, ¿no? Este entramado de la filosofía política con psicoanálisis, y que no es ni mezcla ni complementariedad, como de repente se dice, no, es un entramado que por su propia lógica tiene que llevar necesariamente a temas políticos. O sea, no, es ineludible, tú lo dijiste en algún momento, es ineludible la política, ¿no? Por lo tanto, pues simplemente es como llevar a su extremo, llevar a sus límites el psicoanálisis, y te va a revelar que al final el asunto es político, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues por ahí andamos trabajando en invención de la mente, algunos atisbos sobre esto, insisto, particularmente con el doctor Gerardo Ábalos, y la doctora Elena, pues sí, algunas ideas en IMAC que desembocan en eso. Cuando damos seminarios de psicoanálisis, siempre damos como la parte general, la que se suele trabajar en las instituciones, y después complementamos con el psicoanálisis político, ¿no? Que es esta visión más amplia de la, de la intervención analítica. Perfecto, Gustavo. Para ir cerrando, entonces, me gustaría saber redes sociales, dónde te pueden encontrar las personas que se quieren acercar a tu trabajo o que quieren trabajar contigo desde el análisis. Mira, pues particularmente en Invención de la Mente, estamos en Facebook, que nos busquen así como Invención de la Mente IMAC o Invención de la Mente. Hay dos páginas por ahí que estamos trabajando, y ahí estamos como constantemente publicitando eventos, atención psicológica. También tenemos ahí el departamento de atención psicológica, del cual
me permito expresarlo, pues Iván es coordinador de este departamento y ha fungido como compañero y colega muy importante de la asociación, ¿no? Es un asociado más que se ha sumado a este trabajo. Y en IMAX, entonces, Iván, más particularmente, Invención de la Mente, redes sociales, Facebook particular, Twitter, Instagram, por ahí andamos subiendo cositas y haciendo poco trabajo todavía porque estamos en pañales la asociación, pero con mucho cariño y con mucho esfuerzo andamos. Y Facebook personal, pues me pueden encontrar como Gustavo Nava, Gustavo Nava Olvera en Facebook y como Gustavo Nava en Twitter. Casi no lo uso, pero de repente ahí ahí subo cosas, ¿no? Excelente, amigo. Entonces, te agradezco nuevamente haber compartido este espacio por tercera, cuarta vez que intentamos hacerlo, pero bueno, me parece que la cosa es transmitir el mensaje y me parece que ahora sí lo vamos a lograr. Muchas gracias por estar aquí ustedes escuchando este nuevo episodio de Voces Clínicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.